Bajo la lluvia de la noche y en una ambulancia llegaron los restos de María Fernanda a su vivienda de Villa Conavi de Coronel Oviedo. Entre lágrimas y con mucha impotencia, sus familiares y amigos la despidieron. Yo fui el que me fui a verificar si era Fernanda la que estaba muerta y al día siguiente yo fui el que los bomberos tuvieron que escarbar más para sacar parte por parte de lo que era mi prima. Y ya no tenía más esperanza de encontrarle a su hija con vida, sino que era encontrarlo en Maya. Luego la llevaron hasta la iglesia Cristo Redentor, en donde con mucha fe y el corazón destrozado, la comunidad ovetense suplicó por su descanso y exigió justicia. La fiscala me dijo que supuestamente ella estaba haciendo su mejor trabajo y tarde fue porque en vez de alargar el sufrimiento de mi tío, se hubiese hecho bien las cosas y rápido y con criterio. Al día siguiente o más tarde un día más ya se iba a saber ya el desenlace de mi primo. ¿Estaban buscando un cuerpo? Prácticamente, señor. ¿Para qué te voy a mentir? Luciano Acosta, primo hermano de Fernanda, contó que la familia queda con un dolor imborrable y con el eterno reproche por la inacción de la fiscalía y el abandono de las autoridades. También les permitía ayer permanecer fuerte, pero ahora sentado ya. Mano a mano, sin más preámbulos, ya nos metemos a saludar a nuestros invitados. Diputado Ruín, ¿cómo le va? Un gusto. Señor, buenas noches. Un gusto. Bienvenido. ¿Qué tal, doctor? Gracias. Muy buenas noches, un Sí, gusto. en su carácter de magistrado especializado en el fuero penal adolescente. Y paralelamente es también juez de garantía, ¿no? De sentencias, delito económico y corrupción. Ok. Un catedrático, de hecho, y lo que pretendemos, Rubén, es tratar de llegar a colegir hoy, tenemos 60 minutos, francamente, este debate exponencialmente ha crecido desde lo de Fernanda, sin embargo, acá en los barrios periféricos, en los barrios de mucha marginalidad, hay que decir, aunque duela, los menores últimamente fueron cooptados precisamente por los clanes, Rotela, PCC, y por allí uno dice, ¿es la ley que protege a los menores o disfraza la delincuencia? Y a partir de eso, hoy por hoy ubicamos en el eje de debate el marco normativo y lo convocamos a usted, diputado, ¿por qué? Porque entró con todo y vimos que en redes sociales hay una suerte de cada 10 paraguayos, 8 como que entendían que ese es el camino. Pero por otro lado, pues están los acuerdos, los tratados, está la Constitución, incluso que aparentemente está como carta magna supeditada otra vez a todo ese contexto supranacional. ¿Para dónde vamos y qué es lo que ustedes pueden hacer, lo poco o lo mucho, desde el Parlamento? Yo creo que tenemos que cambiar nuestro código penal urgente, y tocar también el código de la niñez, pero urgente, y esto es muchísimo más que el caso de Fernanda, es muchísimo más que el caso del delivery que fue ejecutado en el barrio San Francisco, y hay que decir ejecutado porque él cayó su celular y el que le asesinó ni siquiera le llevó el celular, o sea, fue una ejecución, posiblemente se dice que fue una especie de iniciación o algo así, ¿verdad? Bueno, pero hubo muchísimos casos en nuestra historia que hubiesen merecido cadena perpetua, el de Cecilia Cubas, el de Bruno Marabel, creo que era su apellido también. Cierto, que terminó a toda una familia. Sí, que era el demonio en la tierra, que se tiene que pudrir en la cárcel. Hubo muchísimos casos así, ¿verdad? Entonces, evidentemente yo creo firmemente que hay que cambiar, que tenemos que endurecer las medidas punitivas, tenemos que dejar de empatizar con la delincuencia, dejar de darle tantas garantías a los delincuentes y darle las herramientas a los fiscales para que efectivamente puedan caer con todo el peso de la ley, porque esto pasa en todos los barrios. Yo recorrí las 19 ciudades en su momento del departamento central y a donde me iba me decían, Roberto, con nombre y apellido. Sí. Me decían, Rubén, acá, sí, fulano de tal, la hija de doña tanto. Famoso Yecuapá. No nos deja vivir. El famoso delito bagatelario. Sí. No nos deja vivir. Y hoy la gente ya sabe que ni siquiera es la culpa del policía. Porque te dicen, la policía no hace nada. No. La policía se va, le busca, le lleva a la comisaría, le llama al fiscal, le llama al juez y le dicen, qué épico delito bagatelario, yo le iba a meter preso. Doctor, ¿están ustedes atados de pies y manos, tanto así como describe el diputado Ruín?
Bien, nuevamente un saludo cordial para usted y para el diputado. Muy Doctor. buenas noches y para toda la audiencia. Bueno, yo quisiera hacer una exposición un poco breve respecto a una situación y que se comprenda, esto no es una posición personal, no vengo a generar un debate respecto a las propuestas del señor diputado, sino vengo a hacer una mención de que nuestro sistema jurídico está integrado por 3 dimensiones específicas y dentro de ellas se encuentra una primera dimensión que le denominamos el sistema normológico. En esa estructura, nosotros como sistema jurídico tenemos una fuente propiamente positiva, que es la norma en vigencia, pero tenemos una distribución principialista, que es lo que ha justamente anunciado a través de diversos tratados que el país ha ratificado. Estoy hablando de las reglas de Beijing, tenemos Tokio, La Habana. Todas ellas nos indican un camino hacia la exposición positiva. Entonces es el sentido principialista lo que advierte una vez que nosotros nos abocamos dentro de esa distribución del pacta sunt servanda y que conforme a la norma constitucional del 137 propiamente, entonces advertimos que eso es lo que tomamos en vigencia a partir de los tratados que hemos ratificado. Entonces, asumiendo esa postura normativa, porque no es una postura personal, estoy hablando nuevamente, es lo que existe, lo que nos da cuenta es que la norma está integrada de esta forma, pero ¿por qué? Porque viene de un lineamiento que se ha debatido durante años en el entorno internacional. Esto no es algo nuevo porque incluso las reglas de Beijing datan del año 85. Entonces, esa posición que se fue tradicionalmente evolucionando genera entonces ese curso dispositivo que es lo que hoy día tenemos vigente, incluso solamente en un capítulo, porque esto está en la ley 1680/01 en el capítulo 5. Hasta ahí, doctor, concretamente entonces hay un cimiento que se tiene que respetar en el concierto de las naciones democráticas que ratificaron a través de sus parlamentos precisamente entrar en ese marco internacional. Exacto, el sentido de esto y lo que estoy dimensionando merece un análisis amplio, ¿verdad? Dado que claramente tenemos una posición normativa, como le dije, y una posición principialista asumido como Estado. Entonces, la determinación de estas posiciones revelan que tenemos un control de especialidad. ¿Qué es lo que determina el control de especialidad? Y dice la regla de Beijing, expone esto, que el control de especialidad hace o genera un margen claramente distinto del adulto al adolescente, expresando bien cómo se razona. Estamos hablando de adolescentes porque los niños claramente salen de este curso del circuito propiamente penal. Entonces hay que distinguirlos porque muchas veces, se malinterpreta y se hace una exposición de que tenemos un sistema penal de la niñez y adolescencia, y no es así. Tenemos un proceso, y incluso la distribución internacional expresa que es un proceso penal juvenil. Es la nueva denominación. O sea que después, porque generalmente, y el televidente seguramente dice, todo bien, él es magistrado, hay que respetar, él explicó que no puede particularizar, diputado, los casos, y lo entendemos, porque dice, parto de una posición institucional estadual, incluso, o sea, como Estado paraguayo. Pero entonces, ya viene todo torcido, al final nosotros tenemos que subsumirnos a una suerte tenemos que estar encorsetados y ya no podemos hacer ustedes todo cuanto digan en el debate, sea en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, se va a traer supeditar lo que él está describiendo. Ya no podemos salir porque estamos como sociedad, como nación paraguaya, atados de pies y manos, nos guste o no, a lo que alguna vez ya se dispuso en otros países, pues esa es la orientación y es la hoja de ruta jalonada a seguir. Sí, yo no coincido. Yo no coincido con que tengamos limitantes referentes a tratados y demás cosas. Yo he leído todos los tratados porque me han pasado. Obviamente me enfoqué en los artículos que habla de penas punitivas para jóvenes y adolescentes. Y en realidad todos los tratados que tenemos de derechos humanos, del niño, de todo, son excelentes. Son pro niño. Sí. Yo no sé en qué momento el Poder Judicial empezó a analizar esos tratados con ojos de pro delincuente. Ese nomás es el problema. Ahí está el problema, Roberto, ¿entendés? O sea, nosotros tenemos que insistir en la salud de nuestros niños. Nosotros tenemos que insistir en la educación de nuestros niños, en la oportunidad de nuestros niños. En nuestros niños de bien.
Ese nomás está el tema. Te pongo un ejemplo para que vean, porque también después se mete todo, también quiere hacer una lucha de clases y eso. No. El que le ejecutó a Alfredo, el delivery, en el barrio San Francisco, ¿qué pasa? ¿Qué hace hoy el Estado paraguayo? Vos estás trabajando como delivery, viene un mitaí de 16, 17 años, te mira la cara y te dispara, ¿verdad? En mi mundo, que son 2 dedos de frente, él es el malo, se tiene que ir preso, Claro. ¿verdad? ¿Qué hace el Estado paraguayo? Te dice, ¿quién le disparó? ¿Y cuántos años tiene? Sí. Y su mamá y su papá le trataba bien. ¿Y estudió? ¿Hasta qué grado se O sea fue? que, yo asumo porque el ejercicio, la gimnasia que vos estás haciendo con la audiencia, yo hago en mi carácter de abogado en el informativo del mediodía y a veces me dicen, pero algo tenemos que hacer. Y yo por eso trato, porque venimos en la facultad, doctor, en donde venimos escuchando siempre que al niño hay que tratarle como un niño y que si a los 14 años se animó a matar, ¿es víctima o es victimario de una sociedad que lo tiene a él marginado y ya creció así? Es producto probablemente de los adultos violentos. Es que a eso quería llegar. El que le mató a Alfredo, el delivery. Yo me junté con la viuda de Alfredo. Alfredo no es un cuna de oro. Alfredo quizás nació con las mismas oportunidades que nació su sicario. Solamente que Alfredo decidió caminar recto, Alfredo decidió romperse el lomo, Alfredo estaba trabajando de noche todavía cuando le mataron. Y nosotros tenemos que ponernos al lado de este delincuente en vez del lado de Alfredo. A mí, Roberto... O sea que repasando lo poco o mucho que le arrimaban como documento, porque de esto se trata. O sea que uno, a lo mejor estando ahí en la comodidad de la sala, dice, todavía no tuvo una postura asumida, pero hay que hablar de esto. ¿Por qué? Porque en la Argentina ahora decidieron, no sé si ya se llegó, bajar. Todavía se va a votar. A 12 quieren hacer ellos. 12 años. ¿Por qué? Porque eso que usted dijo, si y lo dijo hace poco el presidente de Colombia, un niño es tratado como un niño, pues si el niño tiene conducta de adulto, al final a ella se genera la disyuntiva. Y doctor, ustedes, y dentro de esa libertad académica, acá lo que pretendemos, si se le pregunta como ciudadano paraguayo, tratando de abrirse, de no quedar atado a lo que se diga en el marco internacional y que ya dicen no se puede, ¿cuál es la orientación? ¿Por qué fuimos hacia ahí? ¿Por qué no se razona como muchos creen que hay que castigar, hay que al final alzar más las penas o probablemente el tratamiento ese que ustedes denominan socioeducativo? Acá le rescatamos a los chefs de la calle, ¿a dónde le llevamos? No hay manera, no hay herramientas. Bueno, el sentido de lo que usted me consulta, esto, como usted sabe, pasa por todo un ciclo que se denomina dentro de la ciencia ámbito de construcción de política criminal. El sentido del derecho penal debemos recordar que ha establecido como un principio fundamental, el de principio de última ratio. Eso es lo que expresa que previamente deba darse un curso de análisis respecto a una política criminal, análisis criminológico y otras secuencias más en ciencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el derecho penal, de lo que nos estamos olvidando, hay principios generales que no es que solamente se aplican aquí en nuestro país, sino son principios que rigen desde las primeras posiciones normativistas que se fueron dando en materia penal. Entonces, desde ese curso tenemos el principio de derecho penal última ratio, principio de mínima intervención. Son lineamientos que han generado a lo que hoy día estamos debatiendo de por qué eso es lo que hay, por qué así se ha asumido, por justamente esas vinculaciones. O sea que este debate que hoy generamos a nivel Paraguay ya se generó en otras sociedades y al final ellos nos impusieron sus realidades. O sea que sinónimo de inocente es menor de edad o menor de edad es inocente. A ver, ahí tengo que hacer una exposición conforme a lo que está en la norma. En el artículo 192 lo que nos dice es que la norma fundamental de aplicación es la 1680. Supletoriamente usamos el Código Penal y Procesal Penal, porque no tenemos una vinculación dispositiva autónoma, como lo es justamente el Código Penal, la Ley 1160, la de 1286 del Procesal Penal o la del Código de Ejecución Penal. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos supletoriamente el Código Penal y Procesal Penal porque no tenemos esa fuente de ámbito penal y procedimental para la aplicación de ese capítulo quinto de la 1680. Pero dice algo el 194 de la 1680 que establece que tendremos que controlar el margen
de la franja etaria de la edad que se reconoce, eso vinculado al artículo 21 de la 1680 que hace a la imputabilidad, desde el margen de los 14 años a 17, pero advierte incluso el 194 que se debe analizar previamente el parámetro de la madurez psicosocial, porque puede que tenga 15, pero la madurez es de 12. Entonces le saca de la esfera del ámbito penal. Eso es lo que advierte la 1680, pero en el razonamiento esto de los vértices, como ya dimensioné, de que es una exposición de las reglas que hemos ratificado y sobre esa base, esta disposición positiva está en esa vigencia. Esas reglas, ahí lo que yo no coincido, Roberto, y sobre todo, no es que no coincido con el señor juez, no coincido con mis colegas. O sea, a mí el pueblo paraguayo me votó para representarles en el Congreso y resulta que yo no puedo legislar. ¿Quién es lo que puede legislar entonces en este país si no pueden legislar los diputados y los senadores? O sea, ya ustedes, no sé cuál sería la denominación técnica, ya están, para algunas cuestiones sí, pero para otras no, porque otros ya legislaron por ustedes. Y de otro país. Con un cerrojo. Y de otro país. Y encima de otro país. Claro, y hicimos un tratado de sangre y que hasta que la muerte nos separe y para siempre y hasta que desaparezca el mundo. Es una locura lo que plantean. Hay países que se abrieron de estos tratados. Estados Unidos creo que ni firmó. Estados Unidos no firmó porque ellos tienen cadena perpetua. Brasil creo que tampoco está. Corregime por favor, señor juez, porque también tienen penas durísimas y perpetuas. Si no es perpetua directa, hacen por acumulación de condena. Lo mismo Argentina. O sea, estos tratados firmaron Haití, Paraguay y no sé ni quién más, ¿entendés? Alguien de algún planeta de Marte, o sea, así literalmente es así. ¿Cuál es el objeto o sea que cómo o sea, Roberto, perdón que te interrumpa, pero para que la gente entienda nomás, lo que nos dicen es no se puede endurecer las penas. Tenemos que ser empáticos con el delincuente porque hay un tratado que se firmó hace 50 años entre extraños y extranjeros que a mí como diputado nacional no me permite velar por la seguridad de los paraguayos. Es delirante. ¿Es tanto así? ¿A ese extremo se llegó, doctor? A ver, reitero, en el sentido, hay una cuestión que quisiera también identificar, la denominación. Estamos hablando siempre del procedimiento especializado. Se habla mucho de penas, pero tenemos que reconocer que desde el margen de nuestro principio de legalidad, nuestro sistema jurídico penal reconoce el sistema vicarial como penas y medidas. Y en el contexto de los adolescentes no ocupan pena, tienen medidas. Es decir, que la sanción que se otorga a un adolescente en un procedimiento en caso de que se supere todos los vértices probatorios, porque claramente tiene que haber un juicio previo, como se dan con los adultos, debe encaminarse sobre la base de todas las reglas que se encuentran propiamente en el ámbito procesal. Esto es de los artículos 1 al 13 del Código Procesal Penal. Y estoy hablando de la presunción de inocencia, el sentido de la representación de la duda. Todo ese parámetro da cuenta entonces de que si se da todo ello, se puede llegar eventualmente a 3 formas de sanción que hasta muchas veces los colegas desconocen, que son los que están vinculados para el procedimiento penal adolescente. Pero de última 8 años lo que se va a llegar. El artículo 207 de la 1680 establece que la medida privativa de libertad será de hasta 4 años, en realidad. Más luego. Lo que advierte es que en caso de podrá, dice, aumentarse en los hechos que sean tipificados como crímenes sobre la relevancia del artículo 13 del Código Penal. Como sabemos que está en nuestro Código Penal, le dice la 1680 del Código Penal común, si se reconoce como crimen, podrá ser aumentado hasta 8. ¿Y cuál es, en el fuero de la niñez y la adolescencia, el objeto entonces de la pena, de la norma punitiva? Le digo otra vez que solamente es adolescencia, ¿verdad? O sea, no hablamos de la niñez o adolescencia. Okay. Es en el fuero penal adolescente, el vínculo principal en cuanto al porqué de la medida, que incluso no lo tenemos en la 1680, la tenemos en el Código de Ejecución, que es del 2014. Porque en supletoriamente nomás todo. Otra vez tenemos recién en la del Código de Ejecución, vamos a encontrar el objeto de la medida, que es la reeducación. O sea que ustedes también le pueden decir a los parlamentarios, hay un montón de herramientas que no tenemos. Abierto. Justamente, esto es una inferencia general de disposición normativa. Todo está vinculado porque si vemos el objeto de la medida, porque para hablar de una sanción
el juez tiene que hablar de cuál es el objeto de la medida que se le estará aplicando. Y el objeto de la medida está en el Código de Ejecución, que para el fuero especializado penal adolescente es el de la reintegración y de la reeducación. Es circunstancia totalmente distinta a la que está en el artículo 20 constitucional. Ahora, yo sí tengo que relativizar eso de la socioeducación, la reinserción social. Para mí, y con todo respeto, porque estamos hablando con alguien que probablemente ni te da la culpa porque él tiene que responder al marco normativo. Claro, él aplica pero lo que hay está mucha escrito. lírica en todo esto, diputado. No, es que te pongo un ejemplo práctico. Sí. Práctico otra vez, ¿verdad? Y voy a usar el ejemplo de Fernanda. A mí me han dicho activistas sociales que no le mencione más a Fernanda, hasta le quieren invisibilizar. Imagínate, le matan a Fernanda y no podemos ni hablar de ella. Tenemos que todo el día decir, señora, no al delincuente, pobrecito, no, que vamos a ver cómo vamos a cuidarle al asesino de Fernanda, ¿verdad? El caso fue así. Desaparece Fernanda. Sí. Su familia empieza a hablar con el colegio, con las amigas. Prácticamente en horas, ellos ya más o menos pillan todo. Sus compañeritos le dicen, ella estaba embarazada, ella se va a ir con su chongo parece que a abortar, porque ¿sabes? El boca en boca, sí, el boca en boca, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ellos se van corriendo a pedirle ayuda al Estado paraguayo, al Poder Judicial. ¿Y qué le dice la fiscala? Yo no le puedo imputar a ningún menor de edad, 17 años el tipo, a ningún menor de edad, porque no me permite, corregime señor juez por favor, no me permite el Código de la Niñez porque solamente le puedo imputar si yo le veo cometiendo el acto ahí, infragante. Que va en flagrancia. Y todo lo... Eso es así, doctor. En realidad, creo que lo que se refiere es la secuencia de la orden de detención. Correcto. Porque la orden de detención no se aplica sobre la base de los artículos 240 del Código Procesal Penal para los adolescentes. Se aplica sobre la base del 427, que es la regla general del Código Procesal Penal, que dice en el punto 4 del 427 que solo el juez penal especializado del fuero penal adolescente puede ordenar la detención de un adolescente. Seguimos. Entonces, ¿qué pasa? Todo el barrio ya empieza a rodear la casa. Sí. Todo el barrio ya sabe que Fernanda está ahí. Ajá. Le piden auxilio al Estado paraguayo y la fiscala le dice, yo estoy atada de mano porque este papelito más de mierda me dice que yo no le puedo agarrar al mitaí. Entonces ellos prácticamente tuvieron que prender fuego la casa para que le hagan caso. Y ahí y me dicen los colegas que no hay nada que modificar acá. Es una locura, Roberto. Muchas cosas yo propuse de que llegué al Congreso. Propuse hace poco sacarle 100 mil millones de guaraníes a Uruguay. Y yo sabía que la clase política no iba a querer si ellos viven de nuestra plata. Por supuesto que no van a querer que yo saque los privilegios. Yo sabía. Ahora, acá no entiendo. Acá no entiendo. ¿Qué interés estoy tocando más que los delincuentes? ¿Y qué dice, por ejemplo, Rocío Vallejo, su colega, que una capa, fue fiscal, es docente? ¿Hacia dónde apuntan? No se puede, dice. ¿Y quiénes, pulsando ahí, quiénes dicen sí podríamos? Y yo estoy hablando con todo, no estoy encontrando un apoyo claro todavía. Mañana tenemos una audiencia pública en el Congreso. ¿Quiénes fueron invitados? Y toditos, todos los senadores, todos los diputados de la Corte Suprema, todo el Poder Ejecutivo, todo el Poder Judicial, a toditos, al señor fiscal también, al señor juez también, que va a mandar un representante. O sea que ustedes como Poder Judicial pueden impulsar una norma, o sea, como iniciativa del Poder Judicial y que algún parlamentario tome. Sí, eso claramente está adecuado dentro de nuestro régimen democrático, siempre y cuando esa sea también la intención de la Corte en pleno, ¿verdad? Eso va a depender de la de determinación de la Corte. Exacto, es una potestad que tiene la Corte y de hecho que muchas veces se impulsó. Hoy día se hablan de algunos casos concretos donde la Corte está impulsando. No sé si es una pregunta indebida, pero usted como juez y teniendo a disposición la herramienta que tiene y dice, esta no me sirve de acuerdo a la cotidianidad, de acuerdo a la realidad social en Paraguay, usted se puede tomar esa reserva y plantear un marco diferente al que tiene para que alguien tome e impulse eso y lo haga ley. ¿Usted dice como para presentar un proyecto? Sí. Bueno, esto lo digo a título personal porque en la incidencia yo tendría que consultar con las autoridades que me corresponden dentro de la Corte Suprema. Independientemente que lo haga después como un académico o un investigador científico en la materia jurídica. Claro, pero en el día a día, y usted va teniendo una experiencia, ¿usted cree que hay que retocar algunos aspectos de la normativa penal adolescente? Sí, pero no tiene ninguna
incidencia respecto a lo que se está pretendiendo. Ajá, Veo o sea que a no va otras por rebajar incidencias. ¿cómo se llama? La edad punitiva. Así mismo, no va por ahí ni... O elevar el marco penal. Nada que ver con respecto a estas secuencias de debate. Son otras cuestiones que vemos nosotros y que analizamos, como le dije, sobre la base de las disposiciones internacionales. Y es más, recordemos que nosotros tenemos un fallo que sanciona al país, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en un caso muy sonado que correspondía al anterior denominado correccional de menores, y que todavía tenemos varias cuestiones que vincular a esa disposición internacional en cuanto a cumplimiento. Entonces, sobre esa base es lo que yo observo. Por ejemplo, el ámbito de especialidad en alcance. Tenemos jueces, cámaras de apelaciones especializados, pero no tenemos, por ejemplo, efectivos policiales que estén especializados. O sea que si se hace una radiografía, falta demasiado. Sin embargo, se sigue cabalgando sobre un marco que al final en la realidad no sirve. Lo que ocurre es que, como le digo, la especialidad no es solamente para el juez, es lo que nos indicó el sistema internacional. Por eso digo, en el contexto dispositivo dice que todo se va a trabajar sobre la base de la especialidad, pero si el que está confrontando esa especialidad no tiene justamente esa tecnicatura, entonces nos vemos en la problemática de discutir después si el problema es la norma. Bueno, vamos a hacer una pausa. A la vuelta, diputado, le voy a preguntar si se pudiese... ¿hay que volver a la pena de muerte a Paraguay? No, yo creo que no. De hecho, que ahí sí chocó contra la Constitución. Entonces, pero dejamos la respuesta más amplia. Antes, Cooperativa 8 de marzo con la gestión. Un placer como siempre. En medio de tantas actividades escapantes. Sí, tradicional. La última vez era que Ana se enfermó. Te quería dejar como conductor y a mí me quería tirar allá a la fundación. Sí. Bueno, ¿a qué hora arranca el San Juan? ¿Dónde? Y por sobre todo, siempre, juegos, incluso alternando lo tradicional con una suerte de cibernética, pero con el toque bien nuestro, Paraguay. Sí. Bueno, y pasado mañana, este sábado 14, a partir de las 11 de la mañana, vamos es el sábado. Este sábado. 14 de junio, a partir de las 11 de la mañana, abrimos las puertas del complejo Hotel Interramada, la universitaria, para poder recibir a la gente que quiere comprar un poco antes la comida para pasar en su casa. Pero de igual forma, a partir del mediodía, va a empezar el show en vivo, canto, danza, coro, hasta las 18 horas. 18. Continuado show en vivo. Ajá. Invade el olor, comidas típicas acá. ¿Diputado le gustaría? Sí. El Bellú, por el Bellú voy. ¿Paso atropello, no? No, meter. Permiso. Doctor, ¿usted qué? Gracias. ¿Qué tal? Vale. Por hoy no. Un placer también. Permiso, Sí, por favor. Bellú ahí, espectacular. Después los compañeros que ya están ahí, Adelio, los camarógrafos, sin perder la toma. Sí. Bueno, la Fundación Panal, ¿cómo nace y cuál es el objeto principal? Bueno, con nuestra tradicional fiesta de San Juan, nosotros tenemos, la fundación tiene 3 pilares. Sí. Educación, salud y adultos mayores. La entrada es libre y gratuita para nuestro San Juan. Ajá. Uno entramos gratis. Gratis. Solamente uno paga lo que consume ese día. ¿Cuánto va a costar Y un Bellú? ponerle un combo. 12.000 guaraníes, puede ser un payagua mascada con un Bellú. Esto, por ejemplo, yo me acuerdo de Sandino Gil Oporto, se llama el entonces director de la penitenciaría de Tacumbú. Y él metía acá el pastel así, mira. Hacía Y le hacía un sándwich, sándwich. Sí, ya la verdad. O sea, yo toqué y ya queda para mí eso. Sí. Bueno, entonces, todo lo recaudado en esa jornada va a ir ¿para qué? Para 80% adultos mayores. Adultos mayores. Y vamos a ir un poco en educación y salud. Ustedes ya tienen un censo de los adultos mayores, tienen así hogares asistidos por la fundación, ¿o no? Nosotros tenemos más de 10 lugares en Asunción y Capital. Sí. Y el año pasado estuvimos por Paraguarí y también estuvimos por Cordillera. Ajá. Y son centros donde hay a partir de 12, se divide, por ejemplo, en sexo también, 10 hombres. Claro. 12 mujeres. O sea que bueno, el componente solidario pasa a ser fundamental para Universitaria y ustedes como Fundación Panal ya tienen entonces como una política de gestión que responde a ese tipo de criterios. Así, no, y nosotros la Fundación Panal como el brazo social de la cooperativa, entonces nos encargamos, por decirlo así, de lo que es la parte de salud, educación y adultos mayores en beneficencia. Obviamente hay benefactores así como vos, que hay un pedido, entonces nosotros nos vamos y acompañamos y aportamos nuestro granito de arena
para poder cumplir eso. No obstante, esta fiesta ya tradicional reúne a la dirigencia, en general a todo ese barrio, un lugar fantástico. De acuerdo al pronóstico vamos a tener un día fresco, pero sin embargo especial para compartir las comidas típicas. Sí, te pido que tire el jabón del techo para que no llueva. Para que no llueva. Sí, no, pero si llueve igual, hay unos galpones ahí fantásticos de paja. Universitaria que en su momento exacto compró ese lugar y hoy es de cada uno de los 120.000 socios, ¿no? Así mismo. Sí. Te quiero comentar también que aparte de la comida típica, vamos a tener también pequeños emprendedores donde van a tener, por ejemplo, hamburguesa, lomito, sopa paraguaya, chipaguazú. Y también queremos continuar como años anteriores, que vamos a tener 2 stands exclusivos de comida sin gluten, sin lactosa y sin azúcar. Entonces, para que sea algo variado... El juez se va a ir entonces... Ahí, claro, para que pueda también disfrutar y bueno... La idea es pasar en familia a partir de las 11 de la mañana. Vamos a tener una bandita así. Va a estar la banda de música de la policía. Ajá. Va a estar también la banda de músicos con danza de la Municipalidad de Asunción. Sí. Va a haber show en vivo, grupos musicales. Como te dije, a partir del mediodía hasta las 18 horas sin parar. Y en el medio vamos a hacer nuestra elección de Caraí Juan y Cuña Caraí Juana. Sí. La arquitecta Duarte se está preparando por un comité. Así sí, y está también, queremos hacer nuestros juegos tradicionales. Tenemos ya Paila Yejerey, Carrera Bozá. El casamiento Coguá me dijeron que también. Casamiento Coguá y Cambuchillo y Yocá. Bueno, algo más, Ariel, que quieras agregar, porque en tu carácter de abogado estabas siguiendo muy de cerca también el debate. Sí. Un debate. Si a vos te pregunto como abogado, ¿qué hay que hacer con los pibes que van en ¿Cuál es el concepto? No podemos decir un joven asesino, ¿no? No. Entonces, infractor. Dentro del margen de la justicia penal juvenil, lo que se advierte es adolescente dentro de una implicancia infracción penal. Infracción penal. Hasta ahí. Eso Sí. es lo que... Sí, a vos te pregunto, ¿vos estás de acuerdo con lo que dice el diputado, que hay que elevar las penas? Un lindo debate. Sería importante escucharnos. No sé si esto se puede llevar a un plebiscito. Claro, no. La verdad que es muy interesante lo que se está planteando. Siempre, claro, acorde a las leyes. Y son casos que van surgiendo. Obviamente es cierto lo que está aplicando el diputado, de todo lo que está pasando, acuerdos que se hacen de repente que no... Ya condicionan. Claro, entonces la actualización siempre es muy importante y obviamente la ley, claro, no podemos estar ajenos nosotros A una actualizarnos. Si una fiesta de San Juan nos estamos actualizando, entonces porque las leyes también hay que hacerlo, ¿verdad? Gracias, Ariel, por la visita. Muchísimas gracias. ¿A qué hora arranca, dijiste? 11 de la mañana, 11, el sábado. Sábado 14 en el... O sea, lo importante es que uno llegue y después... agarre un espacio... Y bueno, a disfrutar y a sentir la tradición nuevamente de San Juan. Así que, bueno, uno de los muchas pocos San Juanes en la zona que responden justamente a la tradición, con la comida, con los juegos y por sobre todo también un espacio seguro, ecológico para los más chiquitos. Estacionamiento amplio. Estacionamiento amplio, o sea que hay el complejo y tan ramado. Bueno, gracias, Ariel. Nosotros seguimos acá conversando. Muchas gracias, un placer como siempre. ¿Qué tal el Bellu, diputado? Espectacular. Dios. Bueno, ¿y qué se puede hacer, diputado? Yo tengo claro. Yo tengo clarísimo. Hay que modificar el Código Penal de arriba a abajo. Hay que modificar el Código de la Niñez, llore quien llore y se enoje quien se enoje en la escena internacional. Yo le pongo primero a la patria, pero por supuesto, si mi población va a estar más segura, me chupa un huevo que diga el clima internacional, realmente. Y si vienen sanciones, que vengan. Prefiero pagar multas a que se les siga ejecutando a paraguayos en la calle, pero toda la vida. Y yo voy a hacer todo lo que yo pueda hasta chocar contra la Constitución. Unas placas, explícanos un poco acá, medidas propuestas para combatir la delincuencia juvenil en Paraguay. Y vamos a preguntarle al juez, en su carácter de docente, de catedrático, hasta dónde esto hoy se puede hacer con lo que se tiene como marco. Yo propongo 4 medidas y declaro, Roberto, emergencia de seguridad nacional. Emergencia de seguridad. Yo puse esto sobre la mesa directiva en la Cámara de Diputados. ¿Y por qué yo declaro emergencia de seguridad nacional? Porque yo lo que no quería era proponer un proyecto de ley y que me digan, esa no es la solución. ¿Por qué? Porque en realidad no hay una solución mágica. Lo que nosotros necesitamos es un paquete de medidas donde toquemos prevención y también modificación de medidas punitivas, ¿verdad? No es uno u otro, es los dos. Entonces lo que le pedí a los colegas es que sumen más proyectos acá. Doctor, ¿y no tenemos acaso leyes preventivas?
Hoy. ¿En qué contexto? Las preventivas están en la propia 1680, desde la vinculación del niño hasta o sea que podemos prevenir adolescente. con el marco presente, tal y como está. Sí, porque hay instituciones previstas en la 1680, está CODENI, por ejemplo. ¿Y resulta Habría que CODENI ver. a los ojos de ustedes? Y preguntémosle al pueblo. Para mí que por supuesto que no, pero no por eso tenemos que rendirnos en la prevención. Ojo, yo no quiero que la gente se confunda. Acá no es solamente endurecer las medidas punitivas. Para mí son los dos, pero nosotros tenemos que apostar fuerte en la prevención. Pero lo dice su nombre, prevención, previo. Yo entiendo lo que usted dice. Bueno, o sea que usted lo que quiere es, así como hacen en las guerras, ¿verdad? La diplomacia por un lado y los portaaviones por el otro. Un operativo tenaza. Y una vez que pasa, por eso yo quiero trabajar en la prevención, pero si pasó, ahora yo ya tengo que reaccionar ante un hecho consumado y ahí ya estamos hablando de consecuencia, medida punitiva. Y yo quiero un poder judicial que como cultura tenga mano dura. Eso es lo que yo quiero. Entonces, medidas punitivas agresivas. Que vos sepas que si le violás a alguien, ya no vas a más salir en libertad. Nunca, jamás te vas a pudrir en la cárcel. Eso yo quiero. Pero ese no es el actual concepto, doctor, ¿no? El objeto de la pena no es ese. No, de hecho, no es el objeto de la pena, el objeto de la medida es reeducativa. Es estrictamente reeducativa y la distribución, el artículo 17 de la regla de Beijing establece que debe ser en el menor tiempo prolongado posible. Eso dice. Tenemos que esforzarnos para que el menor tiempo posible pase en la cárcel. Eso dice el tratado, imagínate. O sea que, ¿y por qué Beijing, doctor, históricamente? Por toda la evolución que se vio dentro de... Beijing ya es también un parámetro constructivo desde la determinación dispositiva que se va a dar conjuntamente con la Convención de los Derechos del Niño y Adolescente. Y en esa distribución lo que se da es el norte, estaba diciendo hace rato, de especialidad y principialista por la estructura de distinguir al adolescente del adulto desde el rango de especialidad. Y eso implica que todo el margen normativo, esto es, incluso el objeto de la medida, tiene que ser distinta al sentido que se le da para el ¿Qué adulto. dice el derecho comparado? ¿Hay países en donde es diferente? Todos, al menos, hace rato dijo el diputado algo muy cierto, países que ratifican, sí. Están países que claramente no acompañan, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño y Adolescente y tienen otra estructura dispositiva. Y ahí los números dicen otra cosa. Tienen otro margen punitivo, incluso ellos distinguen, hay países, por ejemplo, en Norteamérica que distinguen el tipo de hecho cometido que hace que se vincule hacia una estructura distinta en la No, yo formalidad. digo, en estos países hay menores infractores o no. ¿En este país? No, en estos países donde el marco normativo es diferente. No podría darle una visión porque no tengo una información cualitativa objetiva. Le estaría diciendo a ojo y Claro. no ¿Y considero... usted qué sabe, diputado, sobre eso? Sí, mira, yo creo que es difícil hacer un comparativo así nomás porque depende de demasiados factores. Pero estaba nomás pensando, Roberto, para que vean nomás que en realidad el tema es de cultura jurídica, así te digo. Sí. ¿Por qué? Porque saquemos el debate de niñez y adolescente. Adulto. Sí. 25, 30, 35 años. Sí. Los perros por violación se van 5 o 6 años presos. Por asesinato, 8 años. O sea que dentro de todo el mosaico de un piso, acá tenemos que decir, no nos metamos solamente con los niños y adolescentes. No. Con los adultos igual hacemos agua por todos lados. Por eso te digo, código penal completo, los violadores salen, los asesinos salen. Hay que modificar el código penal urgente. Y yo no puedo creer que venga alguien a decirme no solamente que no se puede, sino que vamos a dejar como está. O sea, te juro que es anti-Paraguay es decir eso. Pero usted en el desierto está predicando solo en cámara baja. Sí y no. Porque yo tengo clarísimo que 8 o 9 de cada 10 paraguayos acompañan este proyecto. Entonces yo no me siento solo. Ahora, vamos a ver si puedo construir la mayoría. La reacción en tus redes, cuando te vas, caminas, vas a ir, ¿qué te dicen? Me dicen que por favor, fuerza, que siga, que insista, que no le deje solo al pueblo. Claro, Y porque... cuando te sindican de populista, que no conoces la ingeniería jurídica, de cómo opera esto en el concierto internacional, supranacional, ¿cuál es la respuesta? Y esos son los prodelincuentes. Le miro a los ojos y le digo, está bien, es que tenemos nomás, no sé si tener el artículo 20 de la Constitución. Podemos buscar. Para Para explicarte nomás la diferencia. Ahí está. Acá está, para explicarte nomás cuál es la diferencia entre un O sea, prodelincuente... vos decías sí y tenemos acá, eso no te Sí, preocupes. Sí. impresionante. Entonces, para que vean nomás la diferencia entre un prodelincuente
y un pro vida. Ok, El vamos. pro delincuente, ¿cómo interpreta este artículo? A ver, artículo 20, el objeto de las penas. Las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. Entonces el pro delincuente te dice, Rubén, vos no le podés llevar preso de por vida a ningún delincuente porque el artículo 20 no te permite, te dice. ¿Verdad? Te dice, vos no le podés meter preso de por vida porque el artículo 20 no te permite. Dice, ¿por qué? Porque dice la readaptación de los condenados, dice, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? ¿Pero qué dice? Y la protección de la sociedad. ¿Cómo queda la sociedad? Esto segundo, la protección de la sociedad, pisa la readaptación del condenado. Porque la sociedad está por encima. ¿Cuál es la interpretación correcta acá, doctor? Nuestro destino colectivo está por encima de nuestro destino individual, siempre. Bueno, aquí hay una interacción teleológica porque esto es una construcción que se viene dando desde un parámetro del sentido de prevención. Aquí en el texto lo que se evidencia es un principio de prevención general positiva y de expresión especial positiva y general positiva. Ambas vinculaciones se dan porque recordemos que esta disposición del 92, que es claramente el que todavía tenemos en vigencia en nuestra Constitución, es el parámetro de lo que hemos ratificado por ley 1/89, o sea, la Convención de los Derechos Humanos, ¿verdad?, de la Convención Americana, o reconocido también Pacto San José, Costa Rica. Entonces, esa convención es justamente advertida en nuestra Constitución, es lo que dice incluso el constituyente cuando expone que esta es la consolidación de la prevención general y especial positiva. Entonces, pero para aplicarlo más otra vez a la gente, entonces los prodelincuentes, ¿qué dicen? Dicen que la readaptación de los condenados está por encima de la protección de la sociedad. Imagínate en qué mundo y qué cultura jurídica tenemos. No se puede equilibrar. No, le ponen por encima, te dicen, la readaptación del condenado es mucho más importante que la protección de la sociedad. ¿Es así, doctor, o no? ¿Cómo hay que entender? No, en realidad no, porque el I es una construcción conjuntiva. Lo que se da es el análisis en conjunto de ambas circunstancias. La prevención general. No es I-O. Exacto, no es una... Claro, en la redacción, en la práctica, se le mata a Fernanda, no pasa nada. Se le mata a Alfredo, no pasa nada. No solamente no pasa nada, nos ponemos del lado del delincuente, empatizamos con el delincuente. ¿Y qué nos puede pasar si pateamos el tablero y vamos de contramano a todos los acuerdos internacionales que firmaron alguna vez por nosotros? Bien, reitero lo que expresaba al inicio, la vinculación de lo que justamente determinamos como pacta sunt servanda hacia la vinculación de que, respetando el sentido del pacta sunt servanda, también hacemos respetar nuestra propia soberanía. Es la propia interacción del derecho internacional y es un poco esa determinación. Muy arriesgado. Y diría yo que tenemos que hacer un análisis muy exhaustivo de todo lo que... ¿Y Bukele cómo encaró esto, Rubén? ¿Tenés idea? Y Platarará nomás. Sí, poniendo la patria primero. O sea, vos decís que se puede acá. Lo único que falta es voluntad política. No chocamos contra la Constitución, no va a haber una tragedia internacional, no es que el mundo se nos va a venir encima. Pero si fuese así de fácil, entonces, ¿por qué? Porque al final ustedes los políticos viven precisamente la reacción ciudadana y si es tan buena, si es positiva la percepción que se tiene hacia este tipo de iniciativas, ¿por qué no todos hacen lo mismo? No encuentro aplicación, por eso te digo, Roberto, acá yo me quedé en offside. Yo propuse derribar aviones narcos. Sí. Ahí tocamos muchos intereses. Sí. Yo propuse eliminar privilegios. Ahí tocamos muchos intereses de la casta. Ahora, mandarle preso a un asesino, no entiendo, Roberto. Te juro que en este debate yo me quedé en offside. Y la gente también. Y yo nunca vi algo tan unánime. Yo hace poco me metí en política y entiendo que si vos decís algo y la mitad te putea y la mitad te aplaude, ese ya es un golazo. Claro. Pero ahora ya es casi unánime y la clase política le sigue dando la espalda al pueblo. Ustedes, doctor, como jueces, a veces la presión ciudadana no tendría que influenciar en la sana crítica, ¿no? Para nada. Es lo que nos vincula justamente a lo que advierte el artículo 3 de la 1086. Los jueces deben ser independientes e imparciales. No puede intervenir ninguna circunstancia social externa más que la construcción jurídica y vigente de nuestro sistema. Ahora, le pregunto entonces, ¿usted está convencido de que así como está bien? Desde el aspecto normativo, digo nuevamente, es lo que está en vigencia y es lo que... ¿Y como ciudadano usted podría plantear algún retoque a lo que tenemos o no? Como le dije, desde lo académico... nunca me he puesto a analizar esas determinaciones que hoy día se expone, sino todo lo demás que le he mencionado, lo que necesitamos aún
consolidar para que siga el O sea, que frente hay de la una especialidad. estructura y usted lo que cree es que hay que adosarle de otras partes. La determinación de la estructura jurídica necesita mayor, como usted habla de esa terminología, ropaje, a la vez dispositiva vinculado a este sistema especializado. No olvidarle que hay un proceso penal especializado que muchas veces, a raíz de todas esas O circunstancias... sea que usted dice que las columnas están, que hay que ponerle un buen techo, paredes más fortalecidas. Seguir Mezcla más claramente compacta. contextualizando el análisis de todo ese debate a los fines de determinar lo que es el objetivo central de todas estas disposiciones internacionales. Es decir, que para que justamente resulten factibles, nuestra distribución normativa tiene que tener todas las herramientas. Sin embargo, usted, diputado, dice que hay que echar todas las columnas. No sé si todas, pero yo empecé con el tema de endurecer las medidas punitivas para asesinos. Pero después, por ejemplo, empecé a ver violadores en el Código Penal. Empecé a ver, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de chocarle cabura a alguien y matarle. Y la vida no vale nada en nuestro Código Penal. Mira, acá tengo homicidio doloso. El que matara será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 15 años. ¿Ese qué quiere decir? ¿Vas a irse acá en Paraguay? 5. De 5 a 15 es 5. ¿Cuánto vale la vida en Paraguay? En realidad ya es de 5 a 20, se modificó esa disposición. Sí, 5. Siempre hace 5, te digo. O sea, es más, hoy le pongo la firma. El asesino de Fernanda, que es hasta 8 años hoy nuestro Código Penal, se va a ir 3. Adele, uno Se va a ir tiene un 4. micrófono de Te mano. pongo la firma. Sí, traemos un micrófono y vamos a preguntarle acá a los compañeros a hacer una suerte de sondeo. Si hay que endurecer las penas, si finalmente... ¿Cuál tendría que ser? Cuando se habla de las socioeducativas, ¿cuál es el alcance de eso, doctor? La reintegración en la sociedad y buscar el parámetro restaurativo. Se habla de que hay dos tipos de medidas. La socioeducativa y la correccional son medidas no privativas de libertad. Tienen un alcance puramente restaurativo. Se habla con ello del sentido de una justicia restaurativa. ¿Cuáles serían unas medidas así concretas? Las reglas que se le establecen dentro de ese tipo de medidas podrían ser la continuación de la educación, claramente en el margen en el que se encuentre, sea intermedia, básica, porque hay muchas realidades sociales, dependerá de ello, y algunas cuestiones que ayuden al adolescente en su continuidad dentro del margen del equilibrio como tal, ¿verdad? De la madurez propiamente. ¿Y se hace el seguimiento? ¿Quién hace el seguimiento? Y justamente por eso es lo que le decía, que las normas están, pero necesitamos más especialidad en la aplicación dispositiva. Ahí es donde ocurre que justamente... O sea, que a eso se refiere cuando usted dice hay que dotar de más infraestructura. Por eso es que advertía esa secuencia. Bueno, Adelio, vos mismo preguntarle acá a Flavia, por ejemplo, una niña de... ¿Cuántos años tenés, Flavia? 25. ¿Y qué vos decís? Hay que endurecer las penas, vos venís acá todos los días a trabajar, te sentís segura en la calle. Y sí, hay que elevar la pena. Pena, ¿sí? Allá, al otro compañero, acercate vos, Adelio, hace un rápido acá. Sí, yo estoy de acuerdo con elevar la pena. Y si tiene 14 años y le mata a alguien, ¿qué hace con ese pibe? No, y que sea un poco más duro la ley, ya muchas facilidades se le da todo y... ¿Se complica? Sí, se complica demasiado, ya no se puede más vivir así. Sí. ¿Cuántos años tenemos? Yo tengo 34. 34. Y acá vamos a otra generación, uno de los compañeros más antiguos. ¿Vos cuántos años tenés? ¿Cuántos años de vida tenés? 53 años. ¿Y como nunca antes estamos inseguros en la calle o no? Sí, súper. En Bahía, Pona, ¿qué hay que hacer? Y no hay que aumentar la pena. ¿Sí? Sí. ¿A cuánto llevan? A 30. ¿30? A 30. Pero será la salida, diputado. Vamos a llenar los barrios periféricos hasta ahora. O te vas y la propia policía te dice para una cobertura. Los compañeros de turno noche madrugada le dicen no entres, no hay manera. Vos, trabajador de boli, te dicen no va a salir vivo. Entonces, toda una generación está casi proscripta por las drogas. Entonces, ¿no será que hay que mejorar la condición a esa gente, generar más trabajo, más fábrica, menos cárceles? 100%. El mejor garrote contra la delincuencia son las oportunidades. Nosotros con salud y educación eliminamos la delincuencia. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos con un país digno? Voy a eliminar la delincuencia, tal cual. Pero mientras tanto, yo ya tengo acá este problema. Entonces, no podemos tratarle como un bebé enfermito a un delincuente. Eso nomás es. Y yo propuse dentro de mi propuesta, aparte de la cadena perpetua, es un centro de rehabilitación obligatorio. ¿Cómo es eso?
Nosotros no vamos, vamos a hacer en emboscada, si me dejan. Ya le llamé al ministro de Justicia, el Interior, todo ya saben, vamos a ver si me dan bola. Mario Abdo hizo una cárcel, varias cárceles nuevas, que son réplicas de cárceles brasileras. Son las únicas cárceles de máxima seguridad que tenemos en Paraguay. Yo me fui a ver físicamente. Sí. Son hermosas, enormes y carísimas. Nos costaron 15 millones de guaraníes, 15 millones de dólares, pagaron todos los paraguayos y hoy está cerrado. Así como están cerrados nuestros edificios de gobierno ahí del puerto. Del puerto. Lo mismo, cerrado. Yo me fui a mirar, cerrado. De última generación la cárcel. Entonces lo que yo propongo ahí es hacer un centro de rehabilitación obligatorio. ¿Qué vamos a hacer? Un rastrillaje. Vamos a ir a buscarle a nuestros jóvenes que están consumidos por la droga y le vamos a limpiar el alma, pero no de manera voluntaria, de manera obligatoria. A mí las madres me vienen a llorar, me dicen, diputado, no sé más qué hacer con mi hijo. Pero nosotros le vamos a limpiar a su hijo. Eso, doctor. Lo mismo por lo que también los jueces siempre controlamos el ciclo de que se impone. Recordemos que esas circunstancias son propiamente de una motivación personal y las disposiciones internacionales también han advertido, como también la secuencia propiamente jurídica nuestra, de que es una secuencia puramente voluntaria, no se puede exigirle a una persona a que lleve a cabo un tratamiento. Por eso te digo, Roberto. Ser adicto no es un delito. No puede ser, incluso... Pero yo no le proceso como un delito. Por más que tengan... Es una cuestión de salud pública. Correcto. El Ministerio de Salud manejaría ese centro de rehabilitación. Lo que pasa es que yo quiero poner mano dura. Se trata de privación de libertad, te van a decir. Le vamos a salvar la vida a los paraguayos, Roberto. No solamente a los adictos le vamos a salvar la vida, le vamos a salvar la vida a las futuras víctimas de los adictos. O sea, yo quiero mano dura, cadena perpetua, no. Ok, mano blanda entonces. ¿Vamos a desintoxicarle? No, tampoco. Bueno, sin duda muy, muy interesante el debate. ¿Ustedes están, doctor, invitados? ¿Alguien va a ir mañana? Sí, los magistrados se cierran y dicen, no podemos hacer demasiado. Nosotros siempre vamos a ir desde la interacción técnica, que es lo que hacemos. Reitero, ni lo que hice ahora ni lo que venimos haciendo no es postura personal. Claro, sí. No entramos a un debate que es una cuestión también dentro del vértice social, de política criminal. Nosotros solamente analizamos el contexto de lo que es vigente, así como lo he explicado hoy. ¿Por qué tenemos este proceso? Y es lo que he dimensionado ahora. Se viene una nueva edición de la Expo Rodados Universitaria. Aprovecha esta increíble oportunidad para estrenar tu 0KM con un crédito rodado de cooperativa universitaria. ¿Usted es socio, doctor, de universitaria? Sí. ¿Sí? ¿Y vos, diputado? No. Bueno, te vamos a asociar entonces. Tasa promocional de 9,8%, plazo hasta 60 meses. Hoy retirás y en 5 años terminás de pagar, sin gastos administrativos y retorno en excedente. Promoción válida en todas las sucursales del país. Conducí el auto de tus sueños. 30 segundos finales, diputado. Bueno, le invito a todo el pueblo paraguayo que mañana se haga presente en el Congreso Nacional a las 8 de la mañana para participar de la audiencia pública, o bien se conecte a TV Cámara por televisión o por YouTube. Vas a poder seguir el debate. Yo creo que es importantísimo. Yo estoy abierto absolutamente a todo, menos a quedarme quieto. O sea, me parece un insulto decir simplemente no se puede y ya. Perfecto, ¿no te gusta la propuesta de Rubín? No hay ningún problema. ¿Qué vamos a hacer? Decime qué vamos a hacer. No me digas que no se puede nomás. Ahí, ese es mi... Roberto, ¿entendés? O sea, si vamos a construir y hacer un pimponeo, perfecto. Y si vos me decís, inclusive, Rubén, nada que ver esto, vamos a hacer esto. Perfecto, dejo de lado. No quedarse quieto. No. Buscar una salida. Correcto. Señoría, algo que quiera agregar al agradecer su tiempo, porque lo más cómodo para usted hubiese sido, no, yo no puedo propinar. Usted se arriesga cuando va a un programa así, porque la situación, el trabajo de ustedes es tan delicado, pues tienen que poner a juzgar, a justipreciar la conducta. Así que desde ya también el reconocimiento por este momento, doctor. Muchas gracias, Roberto. Yo tengo un criterio personal que incluso está en nuestro código de ética, lo dice claramente en nuestra disposición, que también los jueces estamos obligados a informar a la ciudadanía de por qué tenemos hoy día lo que tenemos, es decir, las disposiciones normativas, para que la ciudadanía reconozca y sepa cómo se da el trámite de procedimiento especial que se da precisamente en el ámbito penal, pero para el ámbito de adolescente propiamente, una calidad específica. Entonces, yo considero que estos espacios son importantes también para que la ciudadanía escuche a los que estamos dentro del campo jurídico, a que se haga entender por qué tal cuestiones no se pueden aplicar o cómo se está dando hoy día por la vigencia de estas disposiciones. Pero no dijo todo lo que quiso hoy, ¿o sí?
Sí, yo creo que siempre expongo estas posiciones cautelando toda la... Claro. O sea que es como... normativa. No es tan fácil. Diputado, gracias. Por favor. Un gusto. Gracias por el acá. espacio. Señoría, será hasta otro momento. Un gusto, doctor. Igualmente. Bueno, mañana va una representante Sí, se va la colega del del primer cuerpo turno. de juzgadores. Bueno, gracias. Será hasta la próxima semana. Buen resto de jueves.